Dos invitados de la tarde de hoy para este panel tan interesante que vamos a conversar sobre la política, cómo afecta a la sociedad y cuáles son los paradigmas y los esquemas que tenemos en Venezuela en la aproximación de la ciudadanía a la política y cómo esos esquemas pueden evolucionar. Nuestro primer invitado es Fernando Aponte, es abogado egresado de la UCB, filósofo egresado de la Universidad Santa Rosa de Lima y licenciado en educación egresado de la UCAP. Es docente. Y también tenemos a Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la UPEL. Es director del doctorado de educación de la UCAP. Entonces, bueno, yo quisiera arrancar la primera pregunta, se la voy a hacer a Tulio. Tulio, desde tu perspectiva, ¿cómo la sociedad puede cambiar y qué relación tiene esto con la política? Hola Roberto, buenas tardes Gladys. Yo conozco a Roberto de que era estudiante de la Simón Bolívar, que era dirigente estudiantil y participaba mucho en las reuniones que hacíamos en la Asociación de Profesores de la UCB, cuando aquellos famosos días turbios de la política caliente en Venezuela, y Roberto siempre se destacó por su participación y le he seguido la trayectoria y creo que ha sido un ejemplo de lo que vamos a hablar ahora. Yo Ujú. creo que la ciudadanía es la clave, más ciudadanía, más ejercicio ciudadano para incidir en la política venezolana. El venezolano se acostumbró, gracias a la renta petrolera y al populismo, a esperar que el Estado resolviera todo. Y esta correa de transmisión llegó hasta los partidos políticos. Es decir, la estructura política y el Estado se convirtieron en los pater familia de los venezolanos. Un venezolano no podía aspirar, después de graduado en una universidad, a otra cosa, sino a una oportunidad dentro del gobierno para lograr estabilidad en el trabajo y una jubilación más o menos decente. Es decir, ese emprendimiento que hoy se le está exigiendo a los muchachos venezolanos para salir de esta crisis económica, para dinamizar la economía, fue vedado por mucho tiempo por esa cultura paternalista y populista que hizo que los venezolanos dejásemos en la responsabilidad del liderazgo la solución a todos los problemas. Hoy creo que hacer más ciudadanía, participar más en la cosa pública, exigir el cumplimiento de las leyes, hacer que las instituciones funcionen a través de nuestros reclamos, es lo que nos va a hacer, además de participativos, responsables de nuestro propio destino. Y en eso creo que Roberto, en su trayectoria, en lo que lo he conocido a lo largo de estos años, es lo que ha estado incidiendo desde el punto de vista pedagógico, porque está formando líderes jóvenes en los sectores populares, pero además en su quehacer político, no politiquero. Es decir, está tratando de incidir en la cosa pública a través de una acción cívica, a través de su movimiento y de su acción dentro de la comunidad. De hecho, profesor, yo también vengo siguiendo la carrera de Roberto y se lo he dicho a él varias veces, se lo dije también en el programa de hoy, yo creo que es absolutamente presidenciable, pero bajo la figura que él mismo ya con el criterio que viene evidenciando y ha demostrado en esa acción solidaria, constante en zonas populares y la formación de líderes locales, definitivamente como administrador de un país, como un empleado del país, de esa sociedad, parte de esa sociedad que procura hacer una mejor función, obviamente un mejor cargo en lo público, en este caso como presidente, y hacer un mejor uso de los recursos. Entonces, para mí, y ahí paso también a incorporar a nuestro otro invitado, a Fernando Aponte, el profesor, además de filósofo, es educador, sobre cómo desmontar ese criterio del caudillo, de esa investidura presidencial, del que manda y los demás obedecen. Revisamos en la primera hora líderes positivos y negativos en lo político que definitivamente han incidido
sucedido en la historia de nuestro país. Yo no quiero una figura, no sé si ustedes tienen esa misma visión, pero yo no quiero una figura, que el país dependa de una figura y que esa figura determine nuestro destino. Yo creo que somos parte de un todo, todos somos importantes y para mí un país se construye con la colaboración de todos y que ese que asume ese cargo sea un administrador. Mira, tú estás claro que tú eres un administrador por tanto tiempo y que debes hacer mejor uso de los recursos, que te vamos a vigilar, que hay contraloría, que te vamos a exigir y que, bueno, si quieres aspirar a ese cargo, viene con esas responsabilidades y con esos desafíos y esos retos y esas presiones sociales. Entonces, ¿cómo desmontar eso? Incorporamos al profesor Fernando Aponte también a la conversación en este panel, porque yo no quiero más caudillos. Estoy harta de ese populismo, de ese liderazgo político mesiánico que se cree que es dueño del país. Gracias, gracias. Bueno, fíjate que uno de los problemas que hemos tenido, como apunta el doctor Ramírez también, es precisamente vivir de una renta. El vivir de la renta petrolera ha hecho daño al país. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Bueno, ahorita no estamos viviendo de la renta petrolera, no estamos viviendo, no se sabe ni de qué estamos viviendo, literalmente, ¿no? Entonces, uno de los problemas que estimo necesario es trabajar en la formación adecuada de educación desde la base. No solamente es población de base o ¿cómo se llama esto? Ir a las zonas populares o las universidades o las instituciones desde el punto de vista formal. Hace falta también que la informalidad del proceso educativo, es decir, la educación con E mayúscula, esté presente en la cotidianidad del venezolano. Y es un poco lo que decía el doctor Ramírez, la ciudadanía. Pero ¿cómo hacemos ciudadanos? Hacemos ciudadanos cuando ponemos ejemplos, cuando ponemos modelos, cuando hacemos campañas permanentemente, dándole a entender a las personas por qué es importante que todo venezolano se sienta ciudadano y que todo venezolano sienta, literalmente una frase que tengo años repitiendo en aulas de clase en todas partes donde he ido. Todo venezolano puede ser presidente de Venezuela. Si usted no cree eso, entonces usted no es ciudadano de una república. Usted es ciudadano de un imperio, o es ciudadano de, no sé, de una corte de caudillos, o usted está esperando un mesías, y eso no sirve porque eso no funciona, no resuelve el problema. Porque cada mesías que votamos, cada 3, 4, 5, 6 años, ponga la cifra que usted desee, en cualquier rango, en el cargo presidencial, en la alcaldía, en la gobernación, en cualquier cargo público, si no entiende que es un servidor público y que es sustituible y que tiene que ser sustituible, ya de por sí falla, porque va a hacer todo pensando en que en el siguiente periodo me van a reelegir, pensando en el siguiente periodo que me voy a quedar, pensando en el siguiente periodo en que me van a dar. Pero señor, no señor, se trata muy por el contrario de servir a la población, ser servidor de la población. Algo que decía hace años, siempre lo recuerdo, porque la primera vez que lo vi no fue yo mismo estudiando, sino dando clases. Descubrí la figura del doctor Arnoldo Gabaldón, gracias al cual le debemos la vida prácticamente más de la mitad de los venezolanos. Resulta que es el señor que inicia todo lo que fue la malariología en Venezuela, la lucha contra la malaria. Y entonces aquel hombre, una de las frases que decía, ya anciano, era: el problema de nuestro país es que tenemos que formar gente para servir a Venezuela y no para servirse de ella. Si logramos hacer eso, logramos trabajar eso, eso se puede hacer una realidad. ¿Y cómo hacerlo? Desde mi muy humilde opinión, es una transformación de antropología, inclusive filosófica, del ciudadano. Debemos emprender que el venezolano vive en un país que es rico, pero se va a hacer más rico precisamente si nosotros, como recurso humano, entendemos lo que podemos lograr, lo que podemos alcanzar, lo que podemos hacer con cada recurso que tenemos. En caso contrario, simplemente seremos explotadores del recurso y poco más. Y seremos pequeños caudillos que quizás ni siquiera lleguemos a ver un rédito de lo que creíamos que estábamos logrando. Y entonces ahí es donde se complica la cosa. Por lo menos es mi muy humilde opinión en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, muy interesante lo que ambos dos han traído a la mesa, Tulio. Yo también recuerdo con mucho cariño aquellos tiempos en la Universidad Simón Bolívar. Y aprovecho el comentario del doctor Aponte vinculado a lo que significa la mentalidad o la cultura rentista que tenemos lamentablemente en Venezuela y el ejemplo del doctor Gabaldón y cómo uno estas dos piezas, ¿no? Por una parte, tenemos que plantear y tener la conciencia
de que el mundo entero está yendo hacia una transición energética y que Venezuela puede estar ante la última ventana de oportunidad y de ahí la emergencia, la urgencia de recuperar la industria petrolera para poder utilizar esos recursos para construir la infraestructura y las capacidades, la formación necesaria para tener otro tipo de economía. Y lo vinculo con el elemento del doctor Gabaldón, porque el doctor Gabaldón lo que demostró también fue una capacidad de visión, ¿no? De mirar más allá, de ver lo que otros no veían, ¿no? Y ese también es parte del rol de la política, de la ciudadanía y de quienes aspiren a cargos de elección popular. Entonces, la pregunta que quería hacerles a ustedes, en el marco de un mundo donde vemos que los problemas son problemas son transnacionales, problemas como el cambio climático, la pandemia, el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial que podrían dejar a mucha gente sin trabajo y el aumento de las desigualdades. ¿Cómo visualizan ustedes que debemos nosotros evolucionar en nuestro sistema político, en nuestra democracia, para hacerle frente a estos retos que tiene la humanidad? Profesor No Tulio. sé si... Ajá, ok. Bueno, bien interesante y bien retadora la pregunta, porque todo esto nos remite a un origen común para desarrollar cualquier idea de progreso en Venezuela y tiene que ver con la educación. Los líderes políticos no pueden improvisarse, los líderes políticos deben formarse no solamente en la calle, sino también en las aulas, en los seminarios, en aquellas actividades que en otros países son muy naturales en las organizaciones políticas. Esas organizaciones tienen un ala de formación de sus militantes y allí se van cultivando los líderes no solamente, repito, en la militancia callejera, sino también intelectualmente. Y eso da una visión diferente al líder. Ya el líder no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, en cómo llevar al país hacia mejores condiciones de las que actualmente él se ha conseguido como militante de una doctrina política. Ahora bien, pensar holísticamente, pensar más allá de las elecciones siguientes, pensar más allá de la distribución de cargos en el caso de ser electo presidente, sino pensar en la posición del país en el mundo, la posición que debe asumir Venezuela en los organismos internacionales sobre problemas tan complejos como los que tú has mencionado, amerita una formación intelectual que está hoy en día ayuna en muchos de los líderes. ¿Por qué? Porque han sido líderes que se han formado básicamente en la calle y no en las aulas. Luego, el otro concepto que hay que rescatar, y tanto Roberto como el profesor Fernando lo han mencionado, es el concepto de servicio público. Es decir, cuando ese concepto llega a ser el fundamental para analizar la conducta política en cualquier parte del mundo, ya el derrotero de la política adquiere otro cariz. El líder consciente de que su liderazgo es temporal y que tiene como cometido mejorar el país en el cual se está desenvolviendo, ya otros elementos extraños que distorsionan la militancia política pasan a un segundo plano. El concepto de servicio público forma parte de esa formación intelectual que debe tener el político en ejercicio. No perder de vista ese consejo, ese concepto. Luego, lo que planteaba Gladys, que me llamó mucho la atención, ¿en qué contexto están desarrollándose nuestras juventudes? ¿Cuál es el modelo y desde la cotidianidad? Estamos observando ilícito tras ilícito sin que ningún ente actúe para cortar esa hilera de ilícitos. Desde que le damos una propina al que se adueña de la calle por estacionar el carro, desde que pagamos por debajo de cuerda para que nos adelanten un trámite en un registro,
desde que le damos para el refresco al de la alcabala, y eso lo estamos viendo cotidianamente, y eso es lo que están viendo los muchachos como una manera normal de vivir. En esas condiciones el país, en vez de ir adelante, cada día va hacia atrás, porque esos referentes que van a formar parte de ese inconsciente colectivo hace que el ilícito sea el mecanismo natural de sobrevivencia en un país en crisis. Y Claro, eso es muy grave. eso es muy grave y lo tenemos instalado en Venezuela hace bastante tiempo, lamentablemente, porque bueno, también para avanzar, ¿cómo hace si el mismo sistema está todo distorsionado, donde hay corrupción instalada y le toca a la gente por un tema de supervivencia avanzar en un documento con un gestor? Cosas como esa que ocurren que habría que corregir desde ese estado, pero también como sociedad, ¿cómo hacemos para poder fortalecer el pensamiento, educar el pensamiento, para tener pensamiento crítico, para tener obviamente una mente robusta, colectiva e individual, que pueda blindarnos de populistas, de ese, bueno, intento incluso de algunos de autoritario, de dominación, de tanta manipulación y bueno, que podamos tomar decisiones correctas, incluyendo elementos fundamentales o con herramientas fundamentales como el voto. ¿Cómo hacemos para lograr una mente colectiva más robusta? Se los dejo como planteamiento porque tenemos que hacer una pausa, escuchar música a continuación. Pero ahí se los dejo como planteamiento porque esta es una cosa que a mí particularmente me obsesiona. Y yo lo llamo pobreza mental. ¿Por qué? Una persona que dice hoy, a ver, y voy a hacer el planteamiento así crudito, como lo veo, lo siento, lo percibo como venezolana, ciudadana y como todo. Tenemos bellezas en el país, sin duda, grandes recursos, talentos maravillosos, lo decían, él así lo veo. Pero la realidad es que el país está en general muy afectado. El país tiene un deterioro significativo que lo ves en lo físico incluso, en la infraestructura lo ves, en el parque automotor, en todo. Como una persona, más allá del pensamiento positivo, que sin duda hay que tener también para protegerse emocionalmente y seguir avanzando con bienestar individual, es lógico, pero pueda dejar de considerar, de reclamar y de protestar e incluso llegar a decir que Venezuela se está arreglando, cuando hay problemas tan graves que padece tanta gente, como el problema, por ejemplo, en el sistema de salud, el sistema de electricidad, el sistema de agua, por mencionar tres básicos, pero si nos vamos más allá vemos fachadas deterioradas, vemos basura regada, vemos monte en los parques, todas esas cosas yo las comentaba. Yo soy mala pobre, y lo decía, ese no es el país que yo quiero un país que sea una tacita de plata. Entonces, cuando realmente tengamos ese país funcionando mejor, que beneficie a una mayoría, y cuando realmente sintamos definitivamente que somos ciudadanos, que no somos el pueblo, que siempre al que se refieren los líderes políticos, que somos ciudadanos y hacemos, además, como dice ustedes, política, y estamos activos y somos corresponsables, y cuando haya un rescate de los valores, es que para mí podremos hablar de una Venezuela definitivamente mejor, que está realmente mejorando. Mientras tanto, tenemos que seguir empujando con la conciencia puesta para ese cambio. Todo lo contrario me parece más bien que es parte de una pobreza mental. ¿Cómo cambiamos lo que para mí es pobreza mental? Una mente corta en diferentes sitios. Está casada con un tema económico, está casada con un tema incluso de gente obtusa, radical, que no quiere ver más allá. En breve, ustedes con sus comentarios como filósofo y como sociólogo, y Roberto en la conducción como político, y yo solo quedo de espectadora. Gracias, hacemos una pausa musical.